Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la novena y última sesión del programa virtual Asistente de Auditoría a cargo del doctor Carlos Lainez Miranda. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias por la introducción, esta última introducción de esta última sesión del programa virtual especializado de asistente de auditoría. Muy buenas noches con todos los participantes que están conectados en esta última sesión. Como ya lo prometimos y coordinamos la semana pasada, vamos a ver en esta última sesión toda la parte de la etapa de cierre del proceso de auditoría financiera. Vamos a ver los tipos de informe, los tipos de opiniones, los otros tipos de entregables que en algunas auditorías, no en todas, vamos a ver en cuáles se aplican, tenemos que entregar a los usuarios de la información financiera, a los usuarios que nos solicitan preparar estos dictámenes en opinión de acuerdo a la razonabilidad y fiabilidad de todos los requerimientos normativos, ¿no? Del que se esté validando el requerimiento contable como tal. ¿Ok? Entonces, esta sesión va a ser más corta en la parte teórica, nos vamos a ir más a la parte práctica porque de hecho esta parte de los informes tiene mucha casuística. Les voy a mostrar ejemplos de dictámenes que están en bolsa de varias firmas de auditoría. Les voy a mostrar ejemplos, les voy a mostrar formatos de las cédulas de ajustes y todo lo que se tiene que tener en consideración para un cierre correcto de una auditoría financiera. ¿Ok? Entonces, este es el temario que vamos a ver en esta última sesión. Vamos a ver algunos aspectos a considerar para efectos del cierre del proceso de auditoría financiera. Vamos a ver qué es la carta de gerencia o la carta de manifestaciones de la gerencia como tal, que es un documento muy importante para poder hacer un split o, mejor dicho, hacer la separación de responsabilidades, ¿ok? La separación de responsabilidades entre cuál es la responsabilidad de toda la información que nos han proporcionado nosotros como auditores por parte de la gerencia. En conclusión, cuál es la responsabilidad de la gerencia y en segunda mano, cuál fue la responsabilidad y los procedimientos que realizó el equipo de auditoría, la firma de auditoría, y con eso podamos salvaguardar cualquier responsabilidad legal futura, incluso si es que la compañía afronta procesos legales, afronta procesos de investigaciones, o incluso la empresa puede cambiar de auditor y nos deslinde de cualquier responsabilidad, por ejemplo, si es que sucede algún fraude o algún documento que nos entregó la compañía no sea fidedigno y nosotros tenemos ya esa carta para poder salvaguardarnos, ¿no? Por último, vamos a ver qué es el informe de auditoría, cuáles son los tipos de opiniones bajo las NIAs, vamos a ver los famosos CAM, que son los Key Audit Management, los Key Audit Matters, disculpen, los Key Audit Matters, que son los asuntos más importantes y claves de auditoría. Vamos a ver qué se revelan en los informes, qué tiene que revelar el auditor en esta nueva forma de el reporte financiero, como le llaman. Vamos a ver a qué empresas le aplica también para que lo tengamos presentes. Y por último, cerraremos con conclusiones, cerraremos con comentarios, preguntas que tengan ustedes. Como les había comentado, tenemos unos invitados en la sesión del día de hoy, también nos van a estar acompañando. Y al cierre de la sesión, para finalizar, si es que por ahí están ustedes habilitados, tomaremos la foto final del cierre del curso. Ok, entonces, nada más a manera de repaso, de manera muy rápida, antes de entrar a la parte práctica. Hay que recordar mucho estas etapas de la auditoría financiera, ¿no? Entonces, vimos que en la primera parte teníamos la parte de planificación, donde resumíamos el entendimiento del negocio del cliente, resumíamos la identificación de riesgos. Aquí les estoy dejando como un pequeño resumen, en teoría, de esos procesos con los subprocesos generales que se hacen en cada etapa para poder recordarlos y sobre eso ir estableciendo nuestras estrategias de auditoría e incluso los procedimientos específicos que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, veíamos que en las primeras sesiones toda esta parte de la planificación, ¿no? No era muy importante, les enseñaba la carta de contratación, no hay que olvidar eso, les enseñaba el tema de la materialidad, les enseñaba el tema de la carta de contratación que tenemos con el cliente, la aceptación del cliente, la continuidad con el cliente si fuera un cliente recurrente como tal, comprender el negocio, como dicen aquí, vamos a entender toda la parte de ambiente de control, de sistemas,
También vamos a evaluar todos los puntos de control interno que tenga la entidad para ver si vamos a establecer, acuérdense, una estrategia o netamente sustantiva, si es que no hay controles, y por el otro lado, si vamos a confiar en controles, ver cómo eso nos soporta para poder auditar a la empresa, ¿no? Luego de todo esto teníamos, les enseñaba, ¿se acuerdan? Un PowerPoint que está subido, me parece, si no lo he subido, lo cuelgo en esta sesión, que es como el resumen de la planeación de la auditoría, ¿no? El memorándum, el memo, el com que se hace para resumir toda la estrategia de auditoría, eso también es muy importante en la discusión de toda la parte del equipo. Por último, determinación de la materia preliminar como tal y la identificación de las fuentes y revelaciones para poder revisar en la etapa de ejecución y ya ir enviando el requerimiento al cliente para poder ir avanzando, ¿no? Y aquí, nada más para ver si hemos recordado todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, les hago la primera consulta, como siempre lo hemos hecho. Es la materialidad que se calcula, por ejemplo, en la etapa de planificación, es la misma materialidad con la cual nos vamos a quedar hasta la etapa de cierre y ejecución, o creen ustedes que puede cambiar, para ver si recordamos un poco lo que vimos en las sesiones anteriores. ¿Los escucho o los leo por el chat? Perfecto, Elías nos menciona que no. Perfecto, Elías. ¿Alguien más por ahí que tenga algún comentario? Perfecto, Caterina nos comenta que puede cambiar y esto es correcto, ¿no? Dado puede ir cambiando muy bien con todos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en la etapa de planificación, muchas veces la etapa de planificación, con excepto ciertos clientes que ahorita vamos a ver cómo cambian, esas etapas de planificación las hacemos siempre en una visita preliminar, en un corte interino. Normalmente no se hacen al cierre de cada periodo, es decir, al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Normalmente siempre se hacen las planificaciones de las empresas en agosto, en septiembre, y con esos saldos de la información financiera, sea el benchmark que sea el ingreso, la utilidad antes de impuestos, total de activos, los gastos, etcétera. ¿Ok? Entonces, con eso calculamos nuestra materialidad preliminar, como dice aquí, ¿no? Y una vez que entramos ya a la etapa de ejecución, esta podía cambiar directamente porque puede cambiar, uno, por actualización de saldos, ¿no? Teníamos un saldo a septiembre y ahora ya tenemos un saldo, por ejemplo, a noviembre, diciembre, ya puede cambiar directamente, o incluso podría cambiar por el benchmark que hemos tomado, ¿no? Quizás nuestro riesgo de identificación inicial con el cliente fue en base a ingresos, ¿no? En la preliminar, y luego vimos que lo más importante para la gerencia, investigaciones, etcétera, entendimiento del negocio, vimos que lo más recomendable era cambiarlo, por ejemplo, a utilidad antes de impuesto, ¿no? Entonces, puede cambiar y hay que considerar esos escenarios. ¿Que se debe documentar todos estos cambios? Correctamente, se deben documentar para que al final, cuando lleguemos a la etapa de cierre, que es esta la que estamos analizando ahorita, vamos a ver más adelante cuáles son esos procedimientos, tenemos que preparar una documentación y decir que al cierre de nuestra auditoría, esa materialidad con la cual identificamos o calculamos, sea en la etapa preliminar, en la etapa de ejecución en que actualizamos, no ha variado, no va a sufrir cambios y no ha sufrido cambios para ejecutar el cierre de la auditoría, ¿no? Para evitar cualquier procedimiento adicional que nos falte realizar y decir que nos quedamos con esa materialidad y ese nivel de documentación que hemos realizado para todas las cuentas, ¿ok? Entonces es muy importante lo que tenemos que recordar principalmente de la etapa de planificación. Acuérdense, identificación de riesgos, entendimiento de negocio, ya la parte cuantitativa con la materialidad, selección de cuentas y con esto establecer ustedes su estrategia de auditoría. Si tienen todo eso correctamente documentado, podemos entrar ya a la etapa de ejecución, que es esta etapa intermedia, que es el resumen por cuentas. ¿Okay? Y en este resumen por cuentas directamente vamos a ver los procedimientos que hemos venido viendo en las cuentas específicas. Vamos a entender primero, dentro de la estrategia que ya planeamos en la primera etapa de planificación y con el riesgo que identificamos, ¿se acuerdan que veíamos el papel de trabajo donde poníamos cuál era el riesgo por cuenta, cuál era el nivel de materialidad, cuáles eran los riesgos específicos si es que existían, y abajo poníamos los procedimientos y de acuerdo a esos procedimientos establecíamos si había un nivel de riesgo inherente alto, medio, bajo, si teníamos confianza en controles y cuál era también nuestro nivel de revisión sustantiva o a detalle que íbamos a realizar sobre las cuentas particularmente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente les estamos dejando un resumen directo para ver qué es lo que hacíamos en esta etapa de revisión de cuentas y etapas de revelación como tal, ¿ok? Muy importante aquí, asignar correctamente, de acuerdo a la materialidad, toda aquella cuenta que vayamos a revisar y sobre ella establecer uno, como ya lo comenté hace un momento, el riesgo específico por cada cuenta y ver si es que no hay alguna cuenta con riesgo alto, ¿ok?
Y segundo, con eso establecer aquellos procedimientos, no al aire, ya les he dejado algunos cuantos ejemplos ahí, que ataquen directamente el riesgo que nosotros vamos a revisar. ¿Ok? Eso es muy vital para la etapa de ejecución y ya con la revisión sustantiva como tal, cruces, conciliaciones, cálculo de evaluaciones, todo lo que vayan a realizar de acuerdo al riesgo identificado en los procedimientos, de acuerdo al saldo de la cuenta que han ustedes determinado, con eso van a poder establecer los procedimientos adecuados y tener todas las revisiones para que al final, al cierre, y si alguien les revisa esa base de auditoría, puedan ustedes estar tranquilos y que han hecho los procedimientos más adecuados, ¿ok? Y ahora nos saltamos a esta nueva etapa, la conclusión y el reporte. ¿Qué es esta etapa? Es una vez que planificamos, una vez que ejecutamos nuestra planificación, realizamos todos nuestros procedimientos, tenemos que concluir, ¿ok? ¿Y cómo se concluye una auditoría financiera como tal? Primero, obviamente, resultado de todas las revisiones, y es este primer punto que lo voy a seleccionar aquí, me dan un segundo. Resultado de todas estas revisiones que hemos hecho de cuenta por cuenta, puede ser que resulte de una revisión de muestra o de una conciliación del reporte operativo contra el balance de comprobación o la balance de comprobación, como le conocen algunos. Puede ser que del recálculo, del análisis general, de la analítica general, del detalle específico, de cualquier prueba de auditoría que tú hayas realizado, inclusive la toma de inventarios, etcétera, hayan resultado diferencias, ¿ok? Entonces, a eso tenemos que llenar nuestro cuadro o nuestra documentación de todas las diferencias para saber si las 20, 30, 10, 5, las que sean diferencias que hayas tú identificado como tal, son importantes para efectos del estado financiero, ¿ok? Si pueden terminar siendo ajustes encontrados y no registrados, porque no superan un nivel de materialidad tuya del auditor, no de la compañía, sino para ti, el auditor, que te sientas confortable y que esas diferencias no superan un índice, un indicador numérico que no vaya a afectar tu opinión, ¿no? De la razonabilidad de los estados financieros, que puedas convivir con eso, como se le conoce como el lenguaje coloquial como tal. Y luego de eso, si es que supera, ya vas a tener que hablar con la compañía directamente para que las registren, porque si no las registran y supera esa materialidad que a ti como auditor te deja tranquilo, ¿qué pasaría? A ver si entendimos la clase de materialidad. ¿Qué pasaría si los ajustes identificados que tenemos, y cosa que voy leyendo las preguntas que están en el chat, superan esta materialidad? Tú como editor, ¿qué podrías hacer en el informe? ¿Alguien por aquí que se anime? La pregunta era, ¿qué pasa si... Ahí está, perfecto. Entonces Elías nos comenta, ¿se puede proponer los ajustes a las cifras? Sí, correcto. Pero ¿qué pasa si cuando los proponemos la compañía no los quiere ajustar, ¿no? Perfecto. Esta es la respuesta que nos da Jaime, ¿no? Nos damos una salvedad o nos abstenemos directamente a emitir la opinión del informe, ¿no? Claro, obviamente va a afectar la opinión y con todo esto vamos a valorar y considerar poner la salvedad, ¿no? Eso ya va a depender mucho el riesgo identificado de esa diferencia en el rubro como tal y ver cuál es la mejor, digamos, decisión que puede tomar en este caso el dueño del encargo, que es el socio de auditoría, quien está a cargo de la cuenta del cliente como tal. Ok, vamos a ver cuándo es una salvedad, vamos a ver cuándo es directamente, puede ser una abstención, cuándo es una opinión limpia, sin calificaciones, cuándo es una opinión negativa, ¿no? Entonces vamos a ver esos diferentes escenarios y luego ya nos vamos aterrizando a la realidad puntualmente. ¿Ok? Entonces, aquí nada más en respuesta al punto anterior que nos preguntaba Cristina, nos comentaba, el requerimiento de información de planeación es enfocado a procesos, procedimientos y el requerimiento de auditoría precierre es más enfocado a lo financiero. De hecho, toda la parte de planificación, Cristina, es un mix. Tienes tanto la información financiera, obviamente, para ir viendo la materialidad, el enfoque de las cuentas y adicionalmente el enfoque del control interno, ¿no? Del ambiente para ver si hay información de los procedimientos, de los controles del ambiente y control de la compañía que te ayude a mitigar los riesgos que tú puedas encontrar y que te ayuden obviamente a bajar la prueba sustantiva. Ese es un mix en la planificación. Ya en la etapa de cierre va a depender mucho de la estrategia que tú has asociado a tu proceso de auditoría. Si es una estrategia basada en controles y adicionalmente, como siempre tiene que pasar en la información sustantiva, es decir, a detalle como tal, también vas a realizar una revisión, como que tú dices, enfocada más a procesos, procedimientos, más toda tu revisión sustantiva. Pero si determinaste de que no hay controles, no hay ambiente de control, toda tu revisión va a estar muy enfocada en la parte financiera, que sería revisar facturas, revisar documentos, contratos, cosas que te avalen el número que está en el estado financiero.
Con eso quedó claro, Cristina. Entonces, hasta ahí, hasta que nos pueda responder, prosigo con esta parte del cierre. Entonces, ustedes ya lo mencionaron, que cuando nosotros identificamos estas diferencias va a depender mucho de la sumarización de las diferencias para ver si las vamos a llevar a una propuesta de ajustes. Si en el caso, por ejemplo, no supera la materialidad de ajustes, la podemos informar netamente en esta carta de manifestaciones, ¿no? Que vamos a ver cómo es que se presenta la gerencia. Encontramos estos ajustes, son los ajustes identificados o hallados y no ajustados o no corridos como tal, y se tienen que informar para su seguimiento en los siguientes años, ¿ok? Eh, en segundo punto, como está pintado aquí de plomo, es ejecutar una revisión final general de los estados financieros. ¿Por qué hacemos esto? Normalmente siempre en la etapa de planificación se hace una revisión analítica, como vimos, ¿no? Saldo inicial o preliminar a esa fecha, menos el saldo anterior, como para ir viendo en teoría variaciones significativas de las cuentas, ¿no? Para ver si es algo normal, qué pasó, y eso nos puede ir dando respuestas importantes respecto a esas variaciones como tal. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Sí, Elías, es la carta de salvaguardas o representación, que es la que yo menciono como carta de gerencia o carta de manifestaciones en los lenguajes de cada país, pero nos asociamos a esa, nos estamos refiriendo a la misma carta, Elías. ¿Ok? Entonces, siempre debemos realizar una analítica final cuando estemos cerrando nuestros estados financieros. ¿Por qué esto lo comento? Siempre el equipo, por ejemplo, el asistente, el practicante, el senior, ¿no? Saco del juego a los gerentes, directores y socios, que son los que terminan revisando un poco más a nivel general, los ojos más, digamos, en otro escenario del estado financiero. De seniors para abajo, como nos encargamos, o en el caso cuando era senior, nos encargamos de la parte de revisión más detallada de procedimientos como tal. Muchas veces estas revisiones analíticas tenían, digamos, un aire más fresco revisarlas los gerentes o los socios, en los cuales siempre a mí, cuando yo presentaba información, de hecho ahora como gerente, cuando presento información a los socios o a los directores, siempre hacen una revisión analítica de lo que estamos revisando, ¿no? Es decir, mira, no me suena directamente de que esta variación todos los años sea 10 millones, ahora son 15, ahora son 20, ahora son 30. Mira, he hecho un análisis de ratio así muy, muy rápido y no me cuadra esta partida. Entonces, por eso es que nosotros ya desde asistentes, desde practicantes, desde seniors, tenemos que, fuera del procedimiento detallado, a detalle, sustantivo, de meternos siempre netamente en el operativo como tal, salirnos unos cuantos segundos, sé que a veces falta de tiempo no se realiza, y entender no solo por dinámica, no solo por operatividad los análisis de variación, sino también darles un entendimiento adecuado para que cuando nuestros superiores, en este caso los gerentes, socios, seniors, quien nos vaya a revisar, poder darle una respuesta más allá de que aumentó o disminuyó una cuenta por algo puntual, y darle un entendimiento directamente a lo que está sucediendo en el negocio, ¿ok? Por ahí va la clave. Si entendemos eso, vamos a poder tener un cierre de auditoría muy, muy, muy rápido y sin muchos inconvenientes y reprocesos, porque a veces pasa que estamos en la etapa de cierre, se los cuento por experiencia, en las cuales, uy, nos olvidamos esto, que salió una versión importante que esto debimos revisar, y se terminan pidiendo información siempre en la última semana. Eso crea disgustos con el cliente, se desgasta la relación que tú has ido armando con el cliente, con el CFO, con el gerente de contabilidad, etcétera, y eso puede afectar la relación auditora-cliente, ¿ok? Entonces evitemos esto. Luego vamos ya preparando los memorándums, los resúmenes de auditoría, que ahí está la carta, como ustedes mencionaban, de manifestaciones, la carta de gerencia, la carta de representación, en la cual la gerencia siempre asume la responsabilidad, en teoría, de toda la información que nos ha otorgado, y nosotros la responsabilidad de los procedimientos de revisión que hemos hecho. Vamos preparando el resumen de la cédula de ajustes, vamos preparando esta carta de gerencia, vamos preparando los puntos de controles identificados como tal, y así diferentes cuestiones que, de acuerdo también a los entregables que nos hemos comprometido, muy aparte del informe de auditoría con la opinión, vamos recolectando toda esta información en resúmenes para poder, primero, cerrar toda nuestra documentación adecuada; segundo, ir cerrando los borradores de los informes, de los memorandos o de lo que vayamos a entregar; y tercero, ya prepararnos para la emisión del informe dictaminado final, ¿ok? Con la opinión, sea la que sea, que vamos a ver los tipos de opiniones que tenemos de acuerdo a las NIAs puntualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué otros tipos y ustedes me preguntarán, ¿no, Carlos? ¿Qué otro tipo de reportes también se pueden presentar? De hecho, pasa mucho en que quizás la auditoría que tú estés realizando son para efectos locales, ¿ok? Es decir, netamente para el país donde está rigiendo la compañía, pero también, por ejemplo,
La empresa es subsidiaria de una empresa, por ejemplo, en Chile, o por ejemplo, yo tenía un caso en el cual tenía una empresa que era peruana, pero su matriz era chilena, ¿no? Entonces nos pedían un reporte interoffice, un reporting package en el cual la empresa tenía que mandar sus estados financieros a la matriz y esos tenían que ser auditados para efectos del consolidado, para efectos del reporte. Entonces teníamos que establecer unos procedimientos y eso también es un memorándum adicional. Tenemos que enviarlo, por ejemplo, en su caso a Price Chile, me acuerdo en su momento, muy aparte del informe de auditoría. Y ese tipo de escenarios ustedes los pueden encontrar cuando tienen reportes interoffice o interoficinas, como se le llaman, y son los famosos reporting package, ¿ok? O reportes financieros que se tienen que enviar para efectos del consolidado o para efectos, digamos, de solo de consolidado o reporte a la matriz, sea un consolidado intermedio. Entonces, ahí es muy importante siempre primero entender, y eso es lo que vimos en la carta de contratación, cuáles son los servicios que vamos a brindar y cuáles son los entregables finales que nosotros tenemos que dar como auditores, cuáles son con opinión, cuáles son con una firma, etcétera, porque eso es muy importante para poder cumplir no solo la parte del proceso, sino también la parte del negocio, que es cobrar las facturas que tengamos que cobrar, ¿ok? Hay que cuidar por todos lados el negocio. Por último, también ya como está aquí, completamos el resumen de revisión y aprobación, es decir, practicante, el asistente revisa, el senior revisa casi toda la base, luego el gerente va revisando algunos papeles de trabajo de riesgos, el socio también, y así van directamente y así directamente van terminando la revisión puntualmente para todos los efectos, ¿ok? Sí, claro, ahorita lo puedo, dame un segundo. Entonces estamos en esta parte. Creo que ahí ya se puede ver un poco mejor, ¿ok? Entonces, ya estamos en toda esa etapa de resumen de revisión y aprobación. Siempre esas etapas, se le digo por experiencia, son en el lenguaje coloquial unas locuras, porque falta poco tiempo, ya llega la fecha de emisión, va revisando el senior, va revisando el gerente, por ahí salen comentarios, reprocesos, que faltó una muestra, que faltó la otra, que el socio pidiendo ya el borrador del informe, consejos para esta etapa de finalización, orden sobre todo, bastante comunicación con el equipo, ¿ok? Y si identifican algún riesgo, identifican algo, trabajar siempre en equipo. O sea, ya en esas etapas, fuera de la llamada de atención que puede hacer, trabajar siempre en equipo para sacar el encargo y esto les va a enseñar, porque créanme que aquí en auditoría, en consultoría por los tiempos, quien menos se equivoca, la idea es no hacerlo tanto, o sea, una vez aprendido ya está, pero siempre trabajar en equipo para poder sacar la documentación adecuada. Eso siempre es lo que falla a veces en los equipos de auditoría. Se los comento desde el punto de vista experimental para que en sus cierres todo sea adecuado, ¿ok? Por último, como están ahí, preparar y entregar comunicaciones con el cliente. ¿Esto a qué se refiere? Que una vez que nosotros ya preparamos nuestra documentación, ya identificamos, por ejemplo, las diferencias de auditoría, ya estamos preparando los borradores de los informes, ir planeando, resumiendo reuniones con el cliente para decirle, mira, sabes que aquí vamos a analizar, no sé, con el equipo de contabilidad las diferencias identificadas, con el CFO los puntos de control, con el área administrativa, etcétera. Todo esto con tiempo, no dejémoslo para último momento porque tenemos una fecha de entrega y más cuando son empresas listadas, son empresas públicas, tienen fechas particulares de entrega para subirlo a la bolsa de valores, porque si no pueden ser suspendidas, pueden ser multadas y no quisieran que como nosotros como auditores por el retraso quizás de documentación que no podamos emitir el informe, etcétera, o por un mal procedimiento, nos asuman la responsabilidad de que no cumplieron normativamente la entrega de su información, ¿no? Por eso es muy importante siempre tener estas comunicaciones con el cliente. Y por último, una vez ya para cerrar todo el encargo así a nivel general, tenemos que completar toda la documentación y hacer el archiving del compromiso o digamos el cierre, el backup de toda la información que tenemos, sea física, sea virtual. Por ejemplo, en las plataformas que nosotros tenemos aquí en la firma, en Price, todo se hace de manera virtual. ¿Okay? Tenemos un programa en el cual una vez que todos cierren, todos van a revisión, se emitió el informe, se sube a la base de datos, hay una opción para poder hacer el archiving, como se le llama, y sobre este archiving es prácticamente hacer el closing de toda la auditoría. El sistema cierra la documentación, ya no deja acceder a nadie más para documentar y se archiva la base directamente en el sistema. Ustedes tendrán otras matrices, lo harán manual en Excel, pero ya desde esa fecha, acuérdense que una vez emitido el informe ya no se puede mover ninguna documentación, ¿ok? Por ningún tipo.
al menos que sea alguna revelación posterior, etcétera, o algo, pero que no afecte directamente la opinión y los números que ya se revisaron anteriormente. Algo complementario que faltó subir, pero es netamente eso, ¿ok? Entonces, eso es en resumen el procedimiento que tenemos que hacer de conclusión y reporte. Ahorita nos vamos a ir un poco a los procedimientos específicos que tenemos que realizar, ¿ok? Para ver punto por punto y ya irnos rápidamente a lo que nos interesa, que son netamente los informes, ¿no? La cédula de ajustes, cómo vamos viendo eso, hasta que esperamos que venga nuestro primer invitado para poder